Bien, ya en esta parte que nos corresponde hablar, conversar con nuestro personaje de esta noche, nosotros hemos querido traer un tema que tangencialmente lo habíamos tocado hace unos años con la invitada, que está también hoy de vuelta con nosotros. Y ella es psicóloga, ella también es educadora de muchos años y en otros países, y también trabaja con el aspecto del diseño humano, de las constelaciones familiares, transformando vidas a través de ese otro ámbito de su existencia. Le ha encontrado un propósito a eso, y a quien nos referimos es a Eleonora Fonder. Buenas noches, Eleonora. Gracias, Jody, por tantas oportunidades que tú me brindas en tu programa tan escuchado. Gracias, porque hay una forma en la que usted lleva luz en lo que hace, y es importante que cosas así de cuando en vez o de vez en cuando vuelvan. Muchas gracias, muchas gracias. ¿En qué manera, Eleonora, una persona que no ha resuelto su tema familiar o tiene bloqueos emocionales o heridas familiares, esto de alguna manera puede ser subsanado y cómo le afecta a ese individuo o a esa mujer? Tú me estás hablando de los números. Sí. Sí. Alguien dijo que el universo es matemáticas, Sí. es decir, que se trabaja con los números. Y el maestro de la numerología, Pitágoras, con los números, comenzó a darnos una serie de informaciones que hoy en día tienen múltiples caras, pero la misma esencia. Uh-huh. Y es que los números del 1 al 9 conforman un ciclo, y hay 3 números también que no se suman, que son el 11, el 22 y el 33, porque son 3 niveles de conciencia espiritual que una persona viene a desarrollar. Uh-huh. Pero imagínate que si yo te dijera que el proyecto Sentido, sí, que es el programa que nuestra madre y nuestro padre al desearnos tener, nos imprimieron, ese programa queda abierto a entendimiento, si una persona sabe de eso, por la suma de la fecha de su nacimiento, de toda completa. Por ejemplo, si usáramos mi fecha. Vamos a ver, dime cuándo. 14 de enero o sea, del 69. Tenemos 5 más 1, sí, 6 más 10, sí, 16, sí, más 6, 22, sí, más 9, ¿cuánto es? 22 más 9, 31. 31. 31 hace que tú seas 3 más 1, un 4. Sí, entonces, es verdad que a mí me han hablado de 4. Tú eres un 4 por esa fecha, tú tienes otros números también. O sea, tú tienes el número 5 por día, el 1 por mes. Y en 1969 sí, es el otro número. Entonces, la suma de todo eso te da el número 4. El número 4 es una persona muy inflexible. Uh-huh. Sí, dele para allá, no se preocupe. No, y la razón por la que tú traes un 4 tiene que ver con todo lo que tu mamá pasó mientras tú estabas en su vientre. En el vientre. Es decir, que nosotros tenemos del 1 al 9, Ajá. Todo el mundo tiene un número, y ese número marca todo lo que pasó en el embarazo de su madre. Okay. Y todo lo que la mamá vivió. Entonces ahí trae todo eso, una serie de prohibiciones y una serie una máscara. Es decir, el disfraz que nosotros usamos para poder estar en el lugar que nos corresponde. Yo conocí una numeróloga mexicana, sí, excelente, que habla del proyecto Sentido, sí, y los números. ¿Qué pasó la mamá mientras estuvo embarazada? ¿Cuál fue el lenguaje que usó? ¿Cuáles fueron las emociones que vivió en ese embarazo? Sí. Y también da la forma cómo salir de esa
programación. Es decir, que ella es excelente porque te da la solución. Ok, ¿y en qué manera influye, o mejor dicho, si dependiendo de los que nos están viendo, ya usted me dijo a mí el 4, ¿en qué manera esa inflexibilidad u otras cosas que puedan aparecer, por ejemplo, en el caso de quien le habla, o de algún amigo que esté, amiga que esté viéndonos, en qué manera puede mejorar esas situaciones de que vienen como herencia, como algo genético, para mejorar cosas que tú tienes en tu persona? Sí, hay terapias para eso y hay ejercicios para eso. Es un proceso. El asunto es que si tú no sabes, ¿qué tú vas a hacer? Ok, usted lo que hace es que le va dando el seguimiento la persona cuando sabe qué número trae y se le explica cómo lo puedes resolver, porque si tú no sabes, no tienes dirección. Tú necesitas dirección para cualquier proceso que tú vayas a comenzar en búsqueda de sanación. ¿Entiendes? Entiendo. O sea, toda persona que quiera saber, existe mucha gente que hace numerología y son muy buenas todas. Yo lo que tengo esa información es porque me ayuda a ayudar. Entiendo. Cuando yo conozco a la persona y le digo, tú eres un 4, eso te hace así, 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 te podría dar unos ejercicios para ir bajando la tensión que te causa ser inflexible. Entiendo. Porque te hace intolerante, te hace perfeccionista. Mientras que uno que es un 5, un 6 o un 8 tienen otros patrones de vida. Otros mensajes que vinieron con el embarazo de la mamá. Pero toda emoción, todo dolor, toda crisis que mamá vivió en el embarazo de su hijo se manifiesta a través de un número. ¿Y puede darse que una persona tenga el 4, el 8? No. No, solo un número único. No. Cuando tú haces un estudio numerológico hay el número de alma, el número de vida, o sea... ya. Sí, ya yo lo... O sea, hay... Porque lo vi. Hasta tu nombre, cuando tú tienes un número, tu nombre completo, hay muchas páginas, pero tu nombre completo tiene otro número, entonces tú te desempeñas en ciertas cosas de esa manera y en otra de otra. Pero tú tienes todos los números, uno tiene muchísimos números. Ya. Alguien me dijo, tú eres así cuando tú das los cursos. Y yo me puse a buscar y lo encontré. Yo encontré que la manera mía de comunicarme es ese número, pero yo no me había visto así. Yo sabía... ¿Usted misma? Yo misma, eso lo descubrí yo hace como 3 semanas, que me puse que me puse a ver todo lo que la numerología mía decía y encontré por qué yo actúo así cuando doy los cursos. O sea, quiere decir que en las terapias que usted da o las consultas que usted ofrece, por el hábito de la numerología, hay muchas cosas que esa persona puede sanar, puede mejorar. Primero darse cuenta. Exacto, darse cuenta, ser consciente. Darse cuenta, sí. Hasta que tú no te des cuenta, tú no puedes actuar. Porque y que creas en eso. Bueno, cuando yo le digo las cosas, dice, es así. ¿Te das cuenta? Ya. Pero cuando uno no sabe, uno se puede perder en el camino, ¿entiendes? Sí. Porque a veces a los hijos, cada hijo tiene números diferentes, posiblemente. Cuando te comparan con un hermano, quizás tú no viniste a trabajar eso, tú no viniste a ser como el hermano tuyo. Aunque sean mellizos, a veces teniendo los mismos números, tienen posturas opuestas. Sí. O sea, hay un mellizo que es de esta manera y el otro de la otra. Hay muchas cosas, el mundo es una sorpresa. Todos los días estamos averiguando más cosas y ayudando con todas las herramientas que están saliendo. ¿Qué es, yéndonos a otra parte, la terapia sistémica? Todo lo que es sistémico es a todo el mundo. Y sistémico significa que yo tengo que tener presente a todo el mundo. La terapia sistémica no es más que ver la persona en el universo de donde viene, porque tiene un rol,
tiene una posición por orden de nacimiento, tiene un número, tiene muchísimas cosas. Entonces, si la persona, cuando va a una terapia, está sintiendo esas emociones que son las emociones más densas que tiene un ser humano, ¿cómo se llama? La vergüenza, la culpa, la ira. Entonces esa persona viene a encontrar la solución o un camino de comprensión de su situación. Entonces cuando la persona comienza a comprender y a través de ejercicios que se hacen, de movimientos, la persona comienza a soltar el cuerpo, que es el vehículo informativo. La cabeza no es la que informa, es el cuerpo. O sea, la cabeza no tiene... La cabeza, 3 dedos de frente tiene tú, 3 dedos de conciencia. El cuerpo tiene 97 de todo lo demás. Pues yo pensaba que lo contrario. No. Las terapias sistémicas... La gente ten cabeza para eso. No, es que es el cuerpo que te informa. El cuerpo te dice cuando tú resuelves una situación que comienza a sentirse diferente. ¿De verdad? Mira, eso es cierto. Hay personas que en una consulta le da taquicardia, o se les comienza a sudar las manos, o tiembla. O sea, o se sonroja. Sí, cada emoción es el cuerpo que la manifiesta. O suda las manos. Sí, cuando tú... ¿Qué pasa? Que está sudando las manos, o le tiemblan, o se pone así, o pone los puños, o me dice, no puedo respirar. Todo eso es información. El otro día usted me decía a mí, ahora que hablamos de cuerpo y de señales del cuerpo, que por ejemplo, si hay una mujer que le da cáncer de seno, así. ¿Qué mensaje está llevando ese cáncer a esa mujer? Fíjate, las enfermedades no se puede. Lo que te voy a decir es muy simple, pero los senos es uno de los cánceres de senos, es uno de los cánceres más complicados porque tiene mucha información. La primera que te puedo decir es que cada seno tiene una información diferente. Que si tú partes el seno en 4, este seno, la parte interior te dice, interior e inferior, te dice una emoción, la superior derecha, interior superior te dice otra, la izquierda. O sea, es uno de los cánceres más complicados. Pero quiere decir muchas veces que, por ejemplo, la persona, dependiendo del cáncer que sea, por ejemplo, si es del lado izquierdo, es una persona que en su vida callaba muchas cosas. Puede ser. Normalmente las emociones que se reprimen o que no se saben canalizar se manifiestan a través de una enfermedad. Eso fue lo que el doctor Hammer explicó cuando, a raíz de la muerte de su hijo, él y la esposa, al cabo de ciertos meses, desarrollaron el cáncer de próstata y ella cáncer de ovario. Cáncer de matriz ovario. Eso significa que ya no podemos tener más hijos. El dolor de la pérdida. Porque el hijo ya tenía 27 años y lo mataron. Sí, yo entiendo. Entonces, él pudo asociar el dolor, la enfermedad con los órganos. Y lo mapeó. Mapear significa que hizo un mapa a nivel del cerebro, porque el cerebro manifiesta en una, no sé cómo se llama, TAC se llama. Es una radiografía que se hace a nivel del cerebro, donde él podía ver unas manchas que los llamó el nombre del hijo, unas manchas redondas en áreas del cerebro que específicamente pertenecen a áreas del cuerpo. O sea, y podía hacer unos diagnósticos que ayudaban y están ayudando en este momento a muchas personas con enfermedades a través de la terapia que él nos enseñó. O sea que por esa vía hay personas que pueden, si lo conocen, si tienen el conocimiento, si tienen la formación, hay cosas que pueden quizás
Prevenir en algunos aspectos No, no situaciones prevenir, que se dan. no. La mancha ay, Dios mío. No, yo no me refería solamente a la mancha del cerebro, sino, por ejemplo, La enfermedad, sí, la si tú enfermedad. tienes una emoción que no la has canalizado y te la tragas y no puedes trabajar porque eres encerrada Sí, sí, o sí. tienes Orgulloso. vergüenza o lo que sea, posiblemente se te desarrolle un conflicto de salud en Entiendo. cualquier parte del cuerpo. Entiendo, entiendo. Porque el cuerpo está lleno de información y lleno de emociones que van, el cuerpo es que las siente. Comprendo, comprendo. Bien, doña Leonora, vamos a ir a una primera pausa. Sí, Ya cómo no. entraremos en otros temas. Estamos conversando con Eleonora Fonder. Ella trabaja, ella es psicóloga ante todo, es también educadora, pero sobre todo trabajando con constelaciones familiares, con diseño humano. Y sobre ello estamos precisamente conversando. Así que vamos a ir a una pausa y volvemos. Bien, señores, conversando en esta noche con Eleonora Fonder sobre constelaciones familiares, numerología, diseño humano, terapia sistémica. Muchas de las cosas que a veces la gente no las conoce o si ha oído hablar de ellas, quizás a veces tiene hasta resquemor de acercarse a personas que manejan este tema. Y cuán hermoso y enriquecedor es para mejorar muchas de nuestras cosas y conocerlas, tener conciencia. Leonora, en el segmento anterior se me pasó una pregunta en la numerología. Saber que el hecho de que una persona sea consciente de qué número es, usted me dijo que yo soy del 4, tengo que mejorar. Sí, pero tú eres más que un Sí, 4. exacto. Y de ahí se puede determinar cuáles otros números uno puede tener Sí. en una consulta. Pero ¿en qué manera conocer esto a un ser humano puede ayudarlo? Puede hacerlo mejorar o puede hacerlo más consciente. ¿En qué manera puede una persona enriquecerse con esto? O aceptar que es rabioso. O aceptar que... ¿Te das cuenta? Porque, no, yo nací así, pero puede ser que esa rabia sea motivada en algunos aspectos y puede mejorar. Todo el mundo puede mejorar. Y en este momento hay un despertar muy grande a nivel de un colectivo planetario que está buscando la paz interior, Es verdad. que está buscando Por la información, una ¿no? nueva espiritualidad. Eso es verdad. Por supuesto, hay mucha confusión, hay mucho miedo. Acuérdate que nosotros venimos de una estructura de tabúes, de creencias, que nos han paralizado a muchos, como tú no tienes permiso para llegar ahí, tú no puedes hacer las cosas. Si tú lo haces de esa manera, te sales de mi sistema. Cuando yo veo una persona, yo veo muchas cosas, porque una sola información no me da el panorama completo. Yo lo puedo ver algunos aspectos por diseño humano, otros por su proyecto sentido, y otros los conflictos que uno trae por educación, porque a veces dice, eso lo heredamos. Es verdad que traemos mucha información en el inconsciente familiar, las experiencias de vida, que es mi inconsciente personal, y en el inconsciente colectivo. Y eso, pues, tiene una pintura en el ser. Pero mucha gente va a constelaciones porque quiere cambiar una historia que lo único que tenemos que hacer es aceptar. A propósito ya hablando de las constelaciones familiares, ¿qué importancia tiene, al igual que la numerología, que alguien pueda conocer su trascendencia del pasado o en qué manera esto pueda estarlo afectando o haberlo estado afectando? Porque dice que cerca del 70-80% de las situaciones psicológicas que sufren hoy o sufren muchos de los seres humanos son producto de su historia. Entonces, sí. ¿cómo podríamos definir las constelaciones familiares y en qué manera pueden ayudar el que uno la conozca o la trabaje a cualquier persona? Bueno, las constelaciones para mí, cuando la conocí, fue el método más rápido, profundo y eficaz. ¿Es un instrumento? Sí. Son ejercicios, son movimientos, ¿sí?, que se pueden hacer individual o en grupo. Por supuesto, los maestros que yo he tenido
opinan que la constelación individual tiene un valor muy, muy grande, porque se ven más cosas que cuando hacemos en colectivo. Cuando tú haces una terapia de grupo, la persona puede consultar un tema y puede hacerse consciente de la situación que le ha bloqueado el tema que ella quiere ver. Pero en una constelación individual, bueno, conmigo, vamos a ponerlo así, yo puedo ver a través de las herramientas que manejo, las áreas donde está su debilidad, ¿no? La situación que la preocupa, ¿entiendes? Y ayudarla a poder salir de ahí con los movimientos, porque en las individuales yo formo parte de los ejercicios. Entiendo. Porque me uso yo también como parte, como representante. Y se ve como si fuera que estuviese, por ejemplo, con el padre, la madre. O sea, yo puedo representar a la mamá, al papá, y todo se hace a ciegas. Ya. O sea, la persona ni sabe quién es, ni yo sé quién soy, a quien estoy representando. Entiendo. Entonces, eso funciona hasta por internet. O sea, yo en mi casa y la otra en Nueva York. Pudiese hacerse. No, eso. Cada día las situaciones terapéuticas se hacen posiblemente más fáciles y más rápidas. Pero todo depende del manejo como tú lo quieras hacer. O sea, la terapia, la psicología clásica, toma un poco más de tiempo. La sistémica es mucho más rápida. Verlo y hacerse consciente. Y después trabajarse. ¿Y usted ha tenido experiencia con personas que han realizado constelaciones familiares que se han visto o han visto si han ocupado un lugar o lo que tiene con el padre, con la madre, con el hermano, lo ha mejorado? Sí. Ahora comenzaron a llegar gente que hicieron una sola terapia conmigo hace 12 años, decirme que todo lo que pasó en eso fue exactamente como lo vivimos. Wow. Y no necesitaron más terapia, vinieron a darme testimonio. Yo estoy recibiendo los testimonios de mucha gente que con un solo movimiento pudieron arreglar lo que más dificultad tenía. Ya entiendo. No quiere decir que todo se resuelve, no. Sí. Pero la comprensión, el hacerse consciente. Es lo más importante. Es fundamental. Entiendo. Porque la persona que está albergando un enojo con su papá, con su mamá, hay que ver qué es lo que hay. Y se puede mejorar en una sesión. Qué bueno. Se puede ajustar, sí. Doña Leonora, ¿qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación. ¿Y en qué manera usted la utiliza en sus...? Yo todas las herramientas me ayudan para tener conocimiento del cliente. Okay. O sea, si una persona viene con una enfermedad, sí, por ejemplo, un síntoma, un dolor, sí, o una gastritis, o para ponerte cosas sencillas, sí, porque a veces quisieran temas más profundos, o sea, tiene que saber que el primer shock que recibe una persona cuando tiene una sintomatología es el diagnóstico. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque es un susto. Sí. Sí. ¿En qué sentido? Tienes cáncer, ya yo me veo muerta. Sin embargo, hay muchas herramientas para, tanto a nivel de alimentación, que no tiene que llegar a las terapias. Nosotros no quitamos médicos. El que hace biodescodificación siempre tiene que tener su tratamiento, el médico que mande el diagnóstico. Porque si no manda el diagnóstico, nosotros no podemos trabajar, porque hay diccionarios nada más para explicarnos cuál es la emoción o la situación que pudo haber dado origen
a ese cáncer o a esa enfermedad. A la situación que tiene. ¿Y en qué manera funciona esa descodificación? ¿En el pensamiento? ¿En la forma de pensar de esa persona? El cuerpo cuando logra, porque eso tiene un proceso. Okay. Hay un impacto en un momento de la vida, Sí. o fue reciente, Sí. o fue muy, muy antiguo, que se vuelve a activar en uno reciente, que es el que detona la enfermedad. Entiendo. Pero hay que buscar todo eso ¿Qué? en la línea de evolución hasta que se encuentre el que lo detonó, Wow, eso es interesante. para que la persona pueda, vamos a quitar una palabra rara, desembrollar. Ya. O sea, quitar el lío del actual, porque el actual viene con la misma información de la primera que no se resolvió. que no se pudo resolver. O sea, que eso se va, una persona no asume. No, quizás- la pasó y la dejó porque no, Exacto, o no pudo o- hablar. Exacto, no- o creyó que eso se lo tiró por debajo de la cama y eso no iba a afectar. Digo, debajo de O la sea, cama. hizo posiblemente silencio con Exacto. el evento. Exacto. Porque puede ser un evento traumático Ah, ok. que no se pudo hablar, o si se habló, no le pusieron atención. Entiendo. Entonces, eso sigue en el inconsciente, en ese que nosotros casi no podemos llegar. Sí. Y llega un momento que pasa algo que vuelve a activar la emoción que quedó en callada. Entiendo. Y eso genera pues algún tipo de síntoma en la persona que va a consultar sobre un tema de salud. Entiendo. Eleonora, hipnopedia. ¿A qué llamamos hipnopedia? No. Yo hice mi curso de hipnosis hace mucho tiempo. Hay personas que no se dejan hipnotizar. Yo hice varias, pero no la uso como una herramienta realmente, pero es muy buena. Para el que la sabe hacer y la sabe usar, la persona cuando entra en el estado de un trance no pierden la conciencia, están ahí. Pueden acceder o accesar, no sé, ya ahora esos dos verbos me tienen confundida, sí. a ese recuerdo que viene y le trae la historia, puede ser de esta vida, de su infancia, o hasta ir a historia, esos son las de vidas pasadas. Okay, Brian entendí. Weiss es un especialista. Sí, yo lo estuve buscando. Y su libro es excelente sobre muchas vidas, muchos sabios. Sí. Usted escribió un libro que siempre me ha llamado la atención. ¿Cuál será? Es el diario sobre... De un viaje espiritual. De un viaje espiritual. Sí. ¿Por qué? ¿Y qué buscaba Eleonora con ese libro? Y si es uno de los preferidos suyos, o simple y llanamente... Yo tengo 7 años leyéndolo diario. ¿Por qué? En un chat. Eso me llama la atención. ¿Por qué el libro? ¿Y por qué, qué buscaba Eleonora? Yo te voy a decir, en el año 91, 92, 93, por ahí. Ajá. Ya tú sabes cuántos años. Hace rato. Hace rato. Yo fui a un retiro del padre Ignacio Larrañaga, Larrañaga, que era de silencio absoluto. 6 días sin hablar. 6 días. Oyendo conferencias y trabajando asumiendo, con la información asimilando. Y escribiendo. Ponían unos salmos, unos textos bíblicos, entonces nosotros teníamos que hacer ese trabajo interior. En ese retiro, él pidió quiénes se sienten motivados a continuar este trabajo. Y yo dije que yo quería. Ajá. Y me formé como guía de taller. Y pasé 17 años enseñando a la gente a orar. Oh. 17. Cuando ocupé puesto de dirección, coordinadora para extender todo eso. Sí. Cuando yo
terminaba los talleres, yo veía en ese momento, Sí. 95, 96, que no habían todos estos libritos que hay ahora de estudio bíblico, Sí. donde la iglesia comenzó a dar unos libros por mes. Ah, sí, Y sí, te sí. presentan el texto Religioso. religioso de que se lee en la iglesia. Sí, sí. Entonces yo, como el que salía con 15 semanas de técnica de oración, 15 maneras de orar, salía y como que no tenía un manual. Ya. Entonces yo, como me había leído la Biblia, comencé y escribí ese manual de 365 días de textos bíblicos. Ah. Y comencé con el Antiguo Testamento, con los Salmos, con el libro de Proverbios, Sí, sí, Eclesia, sí. y entonces la persona hacía un viaje por la Biblia. Ah, mira qué bien. Entonces, ese lo escribí sin textos de reflexión mías, pero con la pandemia, yo dije, bueno, como estamos en lista de espera todos, porque dijeron que eso le podía llegar a cualquiera, yo dije, déjame hacer mis propias reflexiones Sobre el libro. En cada capítulo. En cada texto bíblico yo escribía mi reflexión. Entonces, ¿hay una nueva edición? Sí, hay Ok. una. Hubo una que se escribió en el 98. Sí, que fue la primera. La primera a raíz de darme cuenta que nadie se quedaba con nada para seguir orando por todos los días. Y al 20 escribí pero qué bien. reflexiones al momento. Así se llama, reflexiones al momento. No, se llama igualito, pero ya muchísimos años ya con las después. reflexiones suyas. Sí, muchísimos Ya. años después. Sí. Ya comprendo. Y tengo un chat que mando el texto y mando mi voz, un audio. Qué bien. El que no tiene el libro lo escucha. Lo escucha. Doña Leonora, ¿cuál es su reflexión, a propósito de reflexión, que usted puede brindarnos, tanto a nosotros como a los que nos están viendo y también nos verán en YouTube, Sí. para aquellos que todavía no asumen las herramientas de las cuales hemos hablado? No todo el mundo va a entrar o sea, esto no es para todo el mundo, no es que haya privilegio ni nada, sino que no todo el mundo está listo para vivir el dolor, porque todo esto duele. Ya. Pero hay en garantía la liberación y la alegría y un nuevo camino que ya se está gestando, porque aunque nosotros no estemos aquí, hay un nuevo camino espiritual que va a surgir, va a tomar un tiempo, pero va a comenzar a darle herramientas al ser humano de más fe, esperanzas, sosiego, paz, pero eso va a llegar, pero hay que comenzar a abrirse a esas dimensiones que son intangibles, o sea, no las podemos tocar, pero las podemos sentir. Entonces, una persona que puede hacer silencio, meditación, mindfulness, muchísimas herramientas, Sí. puede encontrar Mayor felicidad. la paz y la felicidad. Que Sí, no la tiene hoy. No, porque nosotros, lo primero que tú debes saber es que nosotros dejamos de vivir en el presente. Es verdad. Nosotros andamos ¿En el ayer o en el mañana? Con una flecha volando y nosotros no sabemos. Es verdad. Cuando lleguemos a lo que llamamos futuro va a ser presente. ¿Entiendes? Nunca hay otro tiempo que el presente. Y esos nos enseñaron a olvidarlo. Y cuando tú estás sentado ahí, sientes tu espalda, el respaldo del sillón, puedes sentir tu respiración, tú estás en el presente. Sí. Entonces, estar en el presente va a ser muy importante, siempre ha sido importante. Inclusive ahora, cuando venga el miércoles de ceniza, cuando te ponen la cruz, Sí.
las palabras que dice, este es el día de la salvación. Sí, Sí. es verdad. Ahora, y dice ahora y hoy. Eso yo no sé en qué sitio está, pero eso es Ya. importante, los que nos están oyendo, que ese día cuando vayan a la iglesia escuchen al Padre cuando diga esa oración. Es un texto del Nuevo Testamento, pero de la última parte, donde dice, este es el día de la salvación. No, Ahora no, es... no ayer ni mañana. No, ahora. Entonces eso es importante, los que estén escuchando, que comience a darse cuenta que la mente anda en todas partes menos en el ahora. Estoy muy de acuerdo con usted. Entonces eso es terrible, porque la persona pierde el presente. Y al perder el presente, no tiene dónde... ¿Cómo me agarro yo del pasado? No. Yo no puedo devolver el tiempo en mí, porque el tiempo no existe. Nada más es el ahora. Eso tiene mucho que ver con la ansiedad, Claro. la depresión de ahora, que hay mucha. Pero la ansiedad, los ataques de pánico, Sí. la depresión, todo es porque no vivimos en el presente. Doña Leonora, siempre el tiempo es corto con usted. Ay, gracias, Jordi. Gracias de verdad. Por Que todos Dios me la bendiga. por todos los regalos que tú me haces al traerme a tus programas. No, el que usted nos brinda a través de su enseñanza. Amén, amén. Señores, la verdad que yo espero que ustedes, al igual que nosotros aquí, todo en el estudio y en el máster, sigamos aprendiendo de esta enseñanza, de esta educadora de años, que simple y llanamente se apasionó con todos estos instrumentos que son en favor de la vida, en favor de la paz, de la alegría y también de cómo una persona puede modificar y transformar quién es para mejorar, nunca para ser peor. Vamos a la pausa.